Saludos amigos, en un video anterior estuvimos comentando el libro de Miguel Perlado sobre sectas. El libro lleva por nombre Captados. En ese video estuvimos hablando de una estrategia utilizada por muchos líderes sectarios, que es inducir a sus seguidores a llamarlo papá, es decir, utilizar terminología familiar. De esta manera se crea un vínculo muy estrecho entre el líder sectario y sus seguidores. En esta ocasión voy a mostrarles como ejemplo 3 sectas o 3 líderes sectarios que inducían a sus seguidores a llamarlo papá. El primero que vamos a mostrar es Jim Jones. Jim Jones fue un líder sectario que en la década de los 70 creó en Estados Unidos una secta llamada el Templo del Pueblo. Luego esta secta se trasladó hacia Guyana y en este país este líder indujo a que sus seguidores se suicidaran, el que es conocido como uno de los mayores suicidios en masa de la historia de la humanidad. Más de 900 personas tomaron cianuro, entre ellos niños. Veamos cómo este líder sectario inducía a sus seguidores a llamarlo papá. Empecemos por ¿quién es Jim Jones y cuál es su mensaje? Es un carismático predicador cristiano que reivindica la causa de los desfavorecidos. 1956, Indianápolis, Indiana. Jones, un reverendo metodista de 25 años, funda el primer templo del pueblo con su mujer. Predica la justicia social y la aceptación de todas las razas en su iglesia. En los oficios, Jones ofrece sesiones de curación espiritual y anima a sus seguidores a llamarlo padre o papá. Durante los siguientes 6 años, Jones y su mujer tienen un hijo y adoptan otros 4. Su congregación crece hasta tener unos 1000 seguidores. Entonces abre un comedor y una guardería. Veamos otro ejemplo. En este caso estaremos viendo el líder de la secta La Luz del Mundo, una secta mexicana con miles de seguidores. El líder de esta secta fue recientemente condenado en los Estados Unidos por violación y otros cargos. Este líder también inducía a sus seguidores a llamarlo papá. Vamos a mostrar un pequeño corte de parte del juicio que se le realizó a este líder sectario en los Estados Unidos, donde fue condenado finalmente por abuso sexual, entre otros cargos. En el momento que una de las mujeres afectadas por el apóstol Nazón, entiéndase, una víctima, estaba dando sus declaraciones, ella dijo que desde niña en esa iglesia se le ha enseñado a decirle papi o daddy al apóstol Nazón. Enseñaron a creer que el apóstol era nuestro padre y nos amaba. Escuchen bien lo que ella está diciendo. ¿Cómo lo adoctrinaron para decirle papi o daddy? Nos adoctrinaron para llamarlo papi, para hablar siempre de papi o daddy. Veamos ahora este otro caso de esta secta que está en los Estados Unidos, la secta de Guillermo Maldonado, que es una secta que, aunque está en Estados Unidos, tiene iglesias en diferentes partes del mundo. Este líder sectario también induce a sus seguidores a llamarlo padre o papá o daddy. Veamos este caso. Pero cuando Daddy nos dice, hija, te amo, gracias papá, te admiro por ser un hombre visionario. Papá, Daddy, la profeta Ana, nuestra madre, muchísimas gracias. I serve God faithfully in this house. I serve you, Dad, serve faithfully in this house. Finalmente quiero recomendarles esta interesante entrevista que le realizaron recientemente a la reconocida psicóloga Laura Merino, donde comenta esta estrategia de muchos líderes sectarios de utilizar terminología familiar, entre ellas papá o padre. De esta manera se crea un vínculo bastante fuerte y los seguidores del líder sectario lo ven como un padre, y se va disminuyendo la capacidad crítica de sus seguidores, además de influir bienestar entre sus seguidores, que ven la secta como un círculo familiar. Veamos este pequeño comentario de la psicóloga Laura Merino y nos vemos en otro video donde estaremos hablando más sobre las sectas. Hasta la próxima.
cuando tú entras en un grupo de estos, son gente amable, son gente que apabulla. Nosotros los psicólogos llamamos que siempre hay como un bombardeo de amor al principio, ¿no? Tú llegas a un sitio donde te dicen que eres genial, que eres guay, que te van a acompañar a todos sitios, que somos como una familia. Muchos de ellos usan nomenclatura familiar, ¿no? Brothers, hermanos, padre, que tiene mucho que ver con ese condicionamiento que van haciendo poco a poco. La verdad es que al principio es muy amable, incluso los chicos pueden tener cambios muy positivos, ¿no? Hay grupos que ayudan a dejar las drogas, como vamos a ver los negativos, ¿no? Pero luego poco a poco la supeditación es total y la no capacidad de tener criterio propio y decisión propia. ¿Y quien supedita al otro, quien anula al otro, es consciente de que lo está haciendo? Sí, porque normalmente además esto es un gurú, ¿no? En el sentido más clásico del término, o una cúpula, ¿no? Que tiene unos intereses claros de tener mucho poder. Cuantas más personas tienes, pues más poder tienes, más dinero tienes, más... Una cosa que me dice mucho, bueno, es que a mí no me piden un duro, ya, pero a lo mejor luego estás haciendo la web, estás vendiendo libros, estás todo el día hablando de ese negocio, con lo cual estás captando gente. Todo eso implica un poder para las personas que lideran esos grupos, que evidentemente que son conscientes de lo que están haciendo y de cómo lo están haciendo. La personalidad del líder es fundamental. Sí, normalmente sí, claro. Muchas veces depende, ¿no? Los grupos que clásicamente nos vienen a la cabeza, siempre puede haber un trastorno de personalidad, ¿no? Un cierto misticismo y creerse especiales o nacidos de algo especial, pero lo que sí que todos se sienten con unas capacidades increíbles, desde pues hacerte millonario a curarte cualquier enfermedad con cualquier remedio casero. Sí, tienen un perfil narcisista, por decirlo de alguna manera, son inteligentes, son muy buenos manipulando. Y la personalidad del persuadido, del anulado, también eso cuenta. Sí, me lo dicen muchas veces como que hay un perfil, ¿no? Y a mí eso me preocupa porque entonces nos aleja de la posibilidad que yo siempre digo que todos podemos ser manipulados, todos. La cuestión es que se dé el momento adecuado, circunstancia adecuada y el grupo que a ti te puede entrar, ¿no? Porque lo que yo he comprobado con los años que llevo trabajando es que si tú no tenías una vulnerabilidad, que muchas veces sí que la hay, ¿no? Pues ser muy joven, idealista, tener alguna necesidad, pues quedarte en paro o alguna enfermedad. Esos son vulnerabilidades, pero no son características de la persona, porque lo que yo he visto es que si tú no tienes una vulnerabilidad, el líder o el grupo ya te la generará, ¿no? Tú entras allí casi sin problemas y a tener una experiencia, digamos, pues por ejemplo, de consumir una droga y acabas teniendo problemas con toda la familia y hasta tus bisabuelos te han podido heredar enfermedades, ¿no? Y es porque poco a poco ellos se van creando su necesidad de existir para ti y de ser la solución a todos tus problemas. ¿Cuáles son las tácticas de manipulación más habituales que utilizan los líderes o las cúpulas de estas sectas? Las técnicas, bueno, son muy variadas, ¿eh? Hay desde, pues, las más típicas es condicionar comida, sueño y actividad, por ejemplo, los hacen trabajar mucho, dormir poco, comer poco, es lo más habitual, porque debilitamos a la persona. Tú tienes a una persona durmiendo poco, trabajando mucho y comiendo poco y le haces creer lo que te dé la gana, incluso le puedes hacer tener experiencias místicas que son muy, que al adepto le influyen mucho, de tener esas experiencias raras, pseudo religiosas, ¿no? Y luego las típicas, pues que hemos hablado, técnicas de aislamiento, de condicionarte la información. No sé, hay muchísimas. Pero las sectas llegan a destruir la voluntad de una persona o la anulan temporalmente, la aplacan. Yo siempre digo que lo que hacen es construir una personalidad sectaria, que es con la que siempre vamos a topar, que además es muy irracional, muy poco accesible, emocionalmente muy fría. Los padres, por ejemplo, que yo ayudo, pues lo pasan mal porque no reconocen a su hijo. Yo he tenido padres que han transmitido una enfermedad, que tengo una enfermedad al hijo, ¿no? Y el hijo quedarse tan pancho porque, bueno, es más importante que tengo que hacer algo con el grupo, ¿no? Y yo siempre digo, eso es una personalidad sectaria, les pongo la misma metáfora, es como una muñeca rusa. Muy en el fondo el adepto siempre, su personalidad anterior no desaparece, se anula y queda ahí. Por eso es importante hacer un proceso de llegar a conectar con esa parte para animarla a empoderarse, a tener criterio, a defenderse. También lo comparo mucho con las mujeres maltratadas. Evidentemente las mujeres maltratadas sufren de estas técnicas de manipulación y de coerción, ¿no? Y
por fin la sociedad las entiende, ¿no? Que antiguamente recuerdo, pues, ¿por qué está ahí? ¿Por qué quiere? No, porque está anulada, porque está asustada, porque está acobardada. En los sectarios pasa lo mismo, solo que ellos tienen una actitud muy diferente, por eso nos despistan, ¿no? Son soberbios, a veces nos hacen enfadar, ¿no? Con ciertos argumentos, sobre todo a las familias, ¿no? Pero la realidad es que ahí hay una persona que está bloqueada, anulada. Y a la hora de anular a las víctimas, ¿funcionan más o menos igual los grupos sectarios religiosos que los que no lo son? Todos. A mí me llama mucho la atención que tú coges los criterios, ¿no? O las técnicas de manipulación y coges uno religioso, coges uno político, que los hay tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, o el yihadismo, ¿no? Lo que es la radicalización. Y ves cómo lo hace cada uno, pero hacen todos lo mismo, exactamente la comida. A lo mejor lo hacen de otra manera, ¿no? Pero a lo mejor un grupo religioso no te pone a trabajar 12 horas y te pone a rezar 12 horas, viene a ser lo mismo y viene a tener el mismo efecto en la persona, pero cumplen todos. De hecho, con este grupo que comentabas, no sé si conoces a Tamayo, que es el que lo destapó. Carla Tamayo estuvo aquí en Hora 25, ¿sí? Sí, contándonos cómo había conseguido destapar esa pues estafa piramidal sectaria. Pues fue muy gracioso porque él se entrevistó conmigo a propósito de otro grupo, ¿no? Uh-huh. Y me decía, ¿qué características tiene? Entonces luego fue muy curioso, cuando dio con este grupo, él se dio cuenta que todo lo que él y yo habíamos estado hablando sobre aquel grupo se cumplía para este. Y en sus vídeos me pone comentando aquel grupo, pero está dentro de IAM, ¿no? Y es como... Y yo no estaba hablando de ese grupo, pero encaja pero perfectamente. Sí. ¿No? Y hay sectas cuyo fin último, persiguiendo la supresión del individuo, es también la destrucción física de la persona. No sé que es llevarlo al extremo, pero pienso en violencia, sí. Incluso en muerte. Bueno, eso depende del punto del líder o del gurú, ¿no? Tenemos grupos famosos, yo creo que todos, no sé, Jonestown, el templo del pueblo, ¿no? Con un suicidio de casi 1000 personas, pues no es lo más habitual, pero es verdad que pueden llegar a ese extremo, ¿no? Depende de la locura y paranoia del gurú. Lo que sí que es más habitual y no tan vistoso es hacer sufrir a los propios adictos, pues vejaciones, pegarles, violaciones en nombre de la sanación de enfermedades. Es más habitual de lo que nos parece. En España, ¿qué sectas operan que podamos considerar realmente peligrosas? Pues ¿sabes qué pasa? Que en España hay una legislación, por decirlo de alguna manera, que no habla de sectas, habla de religiones. Entonces es muy curioso que si tú coges aquí la